Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque vamos a desgranar una noticia que, sinceramente, nos ha dejado a todos con la boca abierta. Prepárense porque lo que vamos a discutir hoy involucra a uno de nuestros actores turcos favoritos, Kerem Bürsin, y una situación que, de ser cierta en su totalidad, podría ser realmente complicada. El título lo dice todo: Kerem Bürsin en problemas, demanda millonaria que te dejará sin palabras. Sí, así como lo escuchan. Una demanda millonaria. Y créanme, los detalles que han salido a la luz son dignos de un drama, y de los buenos. Así que si son fans de Kerem, si les encanta estar al día con las noticias del mundo del espectáculo, o si simplemente disfrutan de un buen chisme bien contado, este vídeo es para ustedes. Pero antes de sumergirnos de lleno en esta tormenta de información, quiero hacerles una invitación muy especial. Si aún no lo han hecho, les pido de todo corazón que se suscriban a nuestro canal. Es completamente gratis y solo les toma un segundo, pero para nosotros significa el mundo. Al suscribirse se aseguran de no perderse ninguno de nuestros vídeos y nos ayudan a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Así que pulsen ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para que les avise cada vez que subamos algo nuevo. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a meternos de lleno en este lío que tiene a Kerem Bürsin en el ojo del huracán. La noticia que ha sacudido el panorama del entretenimiento turco y, por extensión, a sus seguidores en todo el mundo, gira en torno a una demanda millonaria que, según los informes, ha sido interpuesta contra el carismático actor Kerem Bürsin. Este tipo de noticias siempre generan un revuelo enorme, porque uno piensa en la imagen pública de estas estrellas, en su trayectoria, y de repente, ¡boom!, aparece una situación así. Lo primero que uno se pregunta es, ¿qué ha pasado? ¿Quién está detrás de esta demanda? ¿Y por qué una suma tan astronómica? La verdad es que los detalles iniciales son un poco confusos y, como suele suceder en estos casos, la información fluye lentamente y a veces con interpretaciones diversas. Sin embargo, lo que sí parece estar confirmado es que existe una acción legal en curso, y el monto involucrado es, precisamente, lo que nos llama la atención y nos hace decir ¡wow! Estamos hablando de cifras que, traducidas a nuestra moneda, se vuelven aún más impactantes y que, sinceramente, te dejan pensando en las implicaciones que esto podría tener no solo para la carrera de Kerem, sino también para su vida personal. Para entender un poco mejor el contexto, debemos retroceder un poco y recordar que Kerem Bürsin se ha consolidado como una figura muy popular, especialmente después de su éxito arrollador en la serie Sen Kalkam, donde compartió pantalla con Hande Erçel. Esa serie no solo lo catapultó a la fama internacional, sino que también generó una legión de fans devotos que siguen cada uno de sus pasos. Y es precisamente esta popularidad y el alcance que tiene lo que hace que este tipo de noticias sean tan relevantes y generen tanto interés. La demanda, según los reportes, provendría de una empresa o persona que alega haber sufrido algún tipo de perjuicio económico o incumplimiento de contrato, y la cifra que se solicita como compensación es, francamente, desorbitada. Estamos hablando de millones y millones. Es difícil imaginar, incluso, la magnitud de tal cantidad, ¿verdad? Te pones a pensar en cuántos proyectos equivaldría, o cuántos años de trabajo de una persona normal. Los detalles específicos sobre la naturaleza exacta de la disputa legal son aún escasos en la información pública, lo que naturalmente aumenta la especulación y el misterio. Sin embargo, algunas fuentes cercanas a la industria sugieren que la demanda podría estar relacionada con acuerdos comerciales, colaboraciones pasadas o incluso con proyectos que no llegaron a concretarse. En el mundo del espectáculo, donde los contratos son tan importantes y las colaboraciones pueden ser muy lucrativas, los desacuerdos pueden escalar rápidamente. Y cuando hay sumas de dinero tan grandes en juego, las cosas se vuelven aún más serias. Imaginen la presión y el estrés que esto puede generar para cualquier persona, y más aún para una figura pública cuya imagen es constantemente escrutada. Es importante mencionar que hasta el momento, la respuesta oficial por parte del equipo de Kerem Bürsin ha sido prudente. Generalmente en estos casos, se prefiere un silencio estratégico mientras se evalúa la situación y se toman las medidas legales necesarias. Sin embargo, la ausencia de declaraciones contundentes solo alimenta aún más las teorías y las preguntas. ¿Está Kerem realmente preocupado? ¿Su equipo legal está trabajando arduamente para desestimar la demanda? ¿Hay algún tipo de negociación en curso? Son muchas las incógnitas que rodean este caso y que los fans, sin duda, están deseando resolver.
Además, debemos considerar que una demanda millonaria no solo afecta el bolsillo, sino también la reputación. En un mundo donde la imagen es tan importante, especialmente en el ámbito del entretenimiento, cualquier sombra de duda o controversia puede tener un impacto significativo. Los patrocinadores, los proyectos futuros, la percepción del público, todo puede verse afectado. Por eso, la forma en que Kerem y su equipo manejen esta situación será crucial para el futuro de su carrera. Habrá que estar muy atentos a los próximos movimientos y a las posibles declaraciones oficiales que puedan surgir. Por otro lado, también es fundamental mantener la calma y no caer en juicios precipitados. Las demandas legales son procesos complejos y a menudo, la verdad detrás de ellas es multifacética. Es posible que haya malentendidos, que las partes involucradas tengan versiones diferentes de los hechos, o que existan circunstancias atenuantes que aún no conocemos. Por eso es importante esperar a que se desarrollen los acontecimientos y a que se presenten pruebas concretas antes de formarnos una opinión definitiva. Sin embargo, no podemos negar que la magnitud de la demanda y el hecho de que involucre a una figura tan reconocida como Kerem Bürsin hacen que la noticia sea, cuanto menos, impactante. Nos hemos preguntado mucho sobre las implicaciones económicas para Kerem. Una demanda de esta envergadura, si resultara desfavorable para él, podría significar una pérdida financiera masiva. Hablamos de una suma que para la mayoría de nosotros sería impensable, y que podría requerir la venta de activos o un endeudamiento considerable. Esto sin duda sería un golpe muy duro, tanto a nivel personal como profesional. Es el tipo de situación que te obliga a reevaluar muchas cosas y a tomar decisiones difíciles. Además, el factor tiempo es otro elemento clave. Los procesos legales pueden extenderse por meses, incluso años, y durante todo ese tiempo, la incertidumbre y el estrés estarán presentes. Esto puede afectar la concentración de Kerem en sus proyectos actuales y futuros, y generar una presión adicional en un entorno que de por sí ya es bastante exigente. La reacción de los fanáticos ante estas noticias también es algo a tener en cuenta. Los seguidores de Kerem Bürsin son muy apasionados y, ante una noticia así, es probable que se dividan las opiniones. Algunos seguramente mostrarán su apoyo incondicional, mientras que otros podrían sentirse preocupados o incluso decepcionados, dependiendo de los detalles que se vayan conociendo. Lo que sí es seguro es que esta noticia generará mucha conversación en redes sociales y en los foros de fans. Volviendo a los detalles de la demanda, y especulando un poco basado en lo que suele suceder en estos casos en la industria, podría tratarse de un incumplimiento de contrato relacionado con una campaña publicitaria, un proyecto cinematográfico o televisivo, o incluso un acuerdo de representación. A veces los contratos tienen cláusulas muy específicas sobre exclusividad, participación en beneficios, o derechos de imagen, y un desacuerdo en la interpretación o ejecución de estas cláusulas puede derivar en disputas legales. Y cuando hablamos de estrellas del calibre de Kerem, los contratos suelen ser de cifras muy elevadas, lo que se traduce también en posibles compensaciones millonarias. También existe la posibilidad de que la demanda sea una estrategia de presión. En ocasiones, las partes que se sienten perjudicadas inician acciones legales con sumas elevadas para forzar una negociación y llegar a un acuerdo extrajudicial más rápido y ventajoso para ellos. Es una táctica que se ve con frecuencia en el mundo de los negocios y del entretenimiento. Sin embargo, hasta que no haya una confirmación oficial sobre los motivos exactos de la demanda y el estado de las negociaciones, todo esto son meras especulaciones. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que esta noticia ha puesto a Kerem Bürsin en una situación delicada. Cómo gestione esta crisis será un reflejo de su madurez profesional y de su capacidad para sortear obstáculos. Esperamos sinceramente que, sea cual sea la verdad detrás de esta demanda, Kerem pueda salir adelante de la mejor manera posible y que esto no empañe su brillante carrera. Y ahora, después de haber desglosado esta noticia que, como prometimos, es de las que te dejan pensando, vamos a resumir brevemente los puntos clave que hemos abordado. Principalmente hemos hablado de la existencia de una demanda millonaria contra Kerem Bürsin, cuyo monto exacto y los detalles específicos de la disputa aún no están completamente claros, pero que ha generado un gran revuelo en la industria del entretenimiento. Hemos reflexionado sobre las posibles causas, las implicaciones económicas y de reputación para el actor, y la importancia de esperar a que surjan más detalles antes de emitir juicios. La prudencia del equipo de Kerem ante la noticia también ha sido un punto a destacar, así como la inevitable especulación que esto genera entre sus seguidores y la prensa.
Es una situación compleja que sin duda seguirá dando de qué hablar en los próximos días y semanas. Quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta aquí y por haber dedicado su tiempo a ver este vídeo. Su compañía es lo que nos motiva a seguir adelante y a investigar para traerles las noticias más relevantes y los análisis más completos. Y ahora, para cerrar este capítulo y abrir el siguiente, me encantaría saber qué opinan ustedes sobre esta noticia. ¿Qué les parece la existencia de una demanda de esta magnitud? ¿Creen que Kerem podrá superar esta situación sin mayores problemas? Me encantaría leer sus pensamientos, sus opiniones, sus especulaciones, todo. Así que por favor, dejen sus comentarios abajo en la sección de comentarios. Hablemos de esto, debatamos y compartamos nuestras ideas. Su participación es fundamental para nosotros. Y por supuesto, si disfrutaron de este vídeo y quieren que sigamos trayéndoles contenido de este tipo, les pido una vez más que nos regalen un buen me gusta. Un simple clic hace una gran diferencia. Y si creen que esta información le podría interesar a algún amigo o familiar, no duden en compartir este vídeo. Compartir es cuidar y también ayuda a que nuestro canal crezca. Y por último, pero no menos importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita. Esto es lo mejor que pueden hacer para apoyarnos y para asegurarse de que no se pierdan nada de lo que preparamos para ustedes. Un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.